tengo la gran fortuna de estar entre amigos, algunos de hace muchos años y otros recientemente incorporados, pero permite que esto sea más fácil. Empiezo a presentarles, empiezo por Blanca Zamora, licenciada en ADE y Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, con máster en Inversiones y Finanzas por la Universidad Bates de Londres y trabaja desde hace 10 años en Londres, en Moody's, como consultora de riesgos para el sector financiero en Europa, Oriente Medio y África. Alejandro Beutel, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria, con la doble especialidad de edificación y urbanismo. Ha completado su formación en la Universidad Técnica de Eindhoven, en Holanda. Trabaja como arquitecto director en Beutel Arquitectos y como profesor del Departamento de Proyectos y Representación de la Arquitectura en la UE. Cuenta en su currículo con innumerables distinciones nacionales e internacionales, donde destacamos el Premio Internacional de Arquitectura Sacre Frate Sole en 2016 y el Premio Building of the Year Award en 2014. Gracias. Gonzalo Izquierdo, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UP y posgrado por el IES de la Universidad de Navarra. Inicialmente ha empezado sus actividades en empresas con responsabilidades en la dirección financiera y control, posteriormente como consultor especializado en M&A y procesos empresariales de insolvencia, además de docente en programas de posgrado y máster en distintas universidades y organizaciones empresariales. Hace 2 años empezó a invertir en proyectos tecnológicos, actualmente director general de Blue Plasma Power, una de las empresas en las que invirtió y que se dedica al desarrollo de tecnología para la valorización de residuos y convertirlos en productos químicos de valor añadido. Quisiera hacer una especial mención a la Compañía de las Obras, que ahí se ven pequeñitos, CDO, una asociación de personas y empresas sin ánimo de lucro, cuyo fin último es ofrecer una compañía que ayuda a vivir adecuadamente el trabajo. Y entramos de lleno en nuestro encuentro. Provocados por el lema de este primer encuentro Canarias, ¿acaso existe lo que espero?, nos hemos preguntado si este lema tiene algo que ver con nuestro día a día laboral, con nuestro trabajo, independientemente del puesto o responsabilidad que tenga cada uno de los que estamos aquí y de los que nos estáis ahí escuchando. Y por ello hemos querido plantear este acto como un diálogo sobre el trabajo como lugar de encuentro y construcción. Es evidente que todos tenemos que trabajar, pero nos preguntamos, ¿lo hacemos únicamente para satisfacer las necesidades primarias o es posible una forma de trabajar que vaya más allá de este cumplimiento básico? Cuando tenemos que levantarnos por las mañanas para ir a trabajar, ¿qué nos mueve? Si miramos atentamente alrededor, percibimos personas con una notable ausencia de alegría. ¿Es el trabajo una condena, una obligación
un sacrificio que tenemos que vivir durante años y años de nuestra vida? ¿O hay posibilidad de una alegría aún teniendo la obligación de trabajar? De todas estas preguntas e inquietudes ha emergido la que ha dado título a nuestro encuentro: ¿libres o esclavos? Si todos tenemos que trabajar, ¿cómo deseamos hacerlo? ¿De una forma libre o sometidos a la esclavitud moderna que el hombre se impone a sí mismo? ¿Hay posibilidad que el hombre moderno no tenga de vivir sometido a la imagen del éxito que ansiosamente busca, de tal forma que determine todas sus fuerzas? ¿O al dinero? ¿O a que los demás le valoren? En definitiva, ¿cuál es el valor de nuestro trabajo? Partiendo de todas estas preguntas y inquietudes, pues empezamos de lleno. Hemos pensado en este acto en 3 bloques de preguntas, 3 bloques de un diálogo que espero que sea para vosotros tan apasionante como es para mí hablar con estos amigos sobre el trabajo, sobre la vida, pero en este caso sobre el trabajo. Empezamos con el primer bloque, el trabajo como esclavitud. Vivimos en una sociedad que defiende el eslogan: tú eres lo que haces de ti mismo, el famoso self-made man. El filósofo Byung-Chul Han, en su libro La sociedad del cansancio, dice que hemos pasado de una sociedad disciplinaria a base de obligaciones, deberes y prohibiciones impuestas por el orden constituido a la sociedad del rendimiento, donde en teoría ya no hay obligaciones ni deberes, sino aquello que promueve y enaltece a uno mismo. Habla de una forma de esclavitud moderna, la esclavitud del rendimiento. Dice: cuando pensamos en un esclavo, pensamos en un hombre sometido a otro hombre. Ahora, en la sociedad del rendimiento, sucede que emprendedor y obrero, explotador y explotado son la misma persona. El hombre se hace esclavo de sí mismo. Yo les lanzo la pregunta porque deseamos medirnos con esto. ¿Qué significa ser esclavos en el trabajo? ¿Identificáis esta mentalidad en vuestros entornos? ¿Qué consecuencias genera? Gonzalo, te lanzo en primer lugar la palabra a ti. Pues estoy muy agradecido de estar aquí. Gracias, Ignacia. Estoy súper agradecido porque esto siempre sirve como oportunidad para entender mejor algo tan importante, yo creo que en mi vida desde luego, pero creo que en la de todos, como es el tema del trabajo, ¿no? Y tengo un amigo, muy buen amigo, que me dice: oye, cuando uno quiere saber de matemáticas, se tiene que pegar a uno que sepa de matemáticas; cuando quiere saber algo de afectividad, pues se pega a Teresa; y si quieres saber de la vida, te tienes que pegar a gente que viva mejor que tú. Entonces, yo creo que todos identificamos gente que vive el trabajo de una forma que es muy atractiva. Entonces, creo que lo inteligente es, ¿no?, pues, conocer a gente con la que tener esa relación, porque nos va la vida en ello, ¿no? Dicho eso, sobre el tema de la esclavitud hay una cosa que me gusta ponerlo en contexto, porque nunca como ahora las condiciones laborables son mejores, ¿no? En el siglo XX, XXI, todas las regulaciones han ido orientadas a cuidar, dar derechos al trabajador, ¿no? Parece que nunca, como ahora digo, las condiciones son las idóneas, las mejores en la historia de la humanidad. Y sin embargo ahora nos preguntamos qué sentido tiene esto, ¿no? Y este acto es un hecho relevante de esta urgencia que tenemos de darnos una explicación, ¿no? Contestando a tu pregunta, gracias a Dios, bueno, por
en fin, gracias a Dios hay gente que no lo vive así, pero sí que hay gente que lo vive como tú dices. Y yo, en este bloque me gustaría apuntar una cosa, porque entender qué es el trabajo, ¿no? Os cuento en 3 minutos una experiencia muy bonita que sucede en Cataluña, en una zona, una persona en Barcelona que trabajaba en el Cotolengo. En aquel momento, hace 40 años, el Cotolengo era el sitio donde se hacinaban a las personas que tenían algún tipo de trastorno, seguramente no muy identificado y que hoy se trataría de otra forma. Y decidió, se los metió en una furgoneta, se los llevó a Vic porque entendía que esta gente mejoraría en un entorno que pudieran trabajar. Entonces, producto de eso, una cosa muy bonita es que empezó haciendo cosas poco útiles, como trabajos manuales, y que, bueno, llegado al caso, pues se tiraban, ¿no? Porque como no tenían salida, y se dio cuenta de que eso no construía a las personas. Fue avanzando, empezó a comprar, a poner una central con vacas para obtener leche, poco a poco fue desarrollando el tema en la zona de Vic, y hoy por hoy la empresa se llama La Fageda, es un lugar milagroso donde dan trabajo a todas las personas de la comarca que tienen ciertas dificultades para acceder al trabajo tal como lo entendemos. Pero lo meritorio de esto es que estas personas mejoran. O sea, esto es un hecho. Personas con un problema mejoran trabajando. Con lo cual, el punto de partida para mí es que el trabajo no puede ser una esclavitud. La esclavitud es el no trabajo. Entonces, yo quería apuntar este tema porque me parece una experiencia muy reveladora que da algún tipo de idea sobre lo que podemos hablar seguramente más adelante. Sí, me parece maravilloso lo que acabas de contarnos. Alejandro. Buenas tardes a todos. Yo estaba pensando en la definición esa de sociedad del cansancio, ¿no? Hoy es viernes, yo estoy un poco cansado, me van a permitir, pero bueno, ya sé que luego tienen una paella y unas cosas maravillosas preparadas ahí debajo, y ahí podremos seguir compartiendo, ¿no? El asunto del cansancio, claro, es que yo que pienso que en esta sociedad un poco dualista en la que vivimos todos, que o eres del Barça, o eres del Madrid, de derechas, de izquierdas, eres creyente o eres ateo, siempre hay blancos y negros, ¿no? También con la vida la hemos como un poco dividido, ¿no? Dividido en dos espacios. Uno podría ser el ocio y el otro podría ser el negocio. Y etimológicamente, negocio quiere decir la negación del ocio, son antónimos. El ocio es una cosa y la otra pues es el trabajo, la negación del ocio, cuando no está. Por lo tanto, o estamos trabajando o estamos descansando. Y eso está muy claramente marcado en nuestras agendas, ¿no? El problema es cuando, además, esa división no es equitativa, porque si nos damos cuenta, parece que el trabajo, el negocio es más importante, ocupa más días, ¿no? Ocupa más tiempo. Y que el ocio no es un fin en sí mismo. El ocio que nos ponen ese fin de semana es para cargar pilas para poder seguir trabajando, para poder seguir produciendo. Un poquito como si fuéramos máquinas. Necesitamos descansar, necesitamos pasar por unas revisiones y tal, y luego pues seguir trabajando, ¿no? Y yo creo que de ese concepto viene un poquito esta trampa y esta esclavitud, ¿no? De separar las cosas. No tendremos oportunidad a lo mejor de hablar, de vivir de otra manera el trabajo y el ocio, ¿no? El ocio no es estar tirado a la Bartola. El ocio, como lo entendían los clásicos, como lo entendían los griegos, es una actitud contemplativa, es una acción. Es contemplar la belleza del mundo sin esperar nada, sin tener un objetivo.
y eso es importante irlo metiendo en nuestro trabajo también, ¿no? Para equilibrar, no llegar tan agotados al viernes. Gracias, Alejandro, por esa preciosa puntualización. Blanca. Gracias. Bueno, yo quería empezar contando un ejemplo. Yo hace 10 años me mudé a Londres para trabajar en esa empresa, en Moody's, y los primeros meses de mi vida allí fueron muy difíciles por el cambio de ambiente. Yo venía de vivir en Luxemburgo, que es una ciudad, un país muy pequeño, a una ciudad enorme, distancias gigantes, una empresa enorme, idioma nuevo. Llevaba toda mi vida estudiando inglés y luego llegas a Londres y te das cuenta de que no entiendes nada. Y dices que eso toda mi vida en clases particulares, no entiendo nada. De hecho, era un ambiente bastante internacional y cada persona de un país distinto que hablaba inglés me parecía que hablaba un idioma distinto. O sea, al principio lo pasé bastante mal, ¿no? Y pasé los primeros meses bastante bloqueada hasta que me di, o sea, con una gran presión, ¿no? Hasta que un día me di cuenta de que en realidad nadie me estaba presionando desde fuera, ¿no? Y me di cuenta de que toda la presión que yo tenía me la estaba poniendo yo a mí misma, ¿no? Porque tenía miedo de fracasar, tenía miedo de no ser capaz de estar a la altura de ese trabajo, ¿no? Por eso entiendo muy bien la cita que has leído del filósofo Han, ¿no? De que explotador y explotado son la misma persona, ¿no? Porque muchas veces somos nosotros nuestro peor enemigo, ¿no? En mi afán de perfección me recuerdo los primeros meses allí que tuvimos que entregar un documento a un cliente muy importante y cuando llegué a casa me di cuenta de que había cometido un error. Pasé toda la noche sin dormir y cuando llegué al trabajo la mañana siguiente estaba aterrorizada de ver a mi jefa, ¿no? y de que me fuera a regañar o a enfadarse, ¿no? Y cuando la vi, me miró y me dijo, bueno, Blanca, estas cosas pasan, lo corriges, te disculpas y lo vuelves a mandar, ¿no? Y otra de las cosas que me agobiaba muchísimo al principio es que cuando nosotros vamos a ver a clientes, como hacemos consultoría, normalmente nos presentamos como expertos en una materia, ¿no? Y entonces llegábamos, me acuerdo, pues los bancos, ¿no? Como gente que llevaba 20 años ahí en el banco, ¿no? Y yo que acababa de empezar y te presentabas como la experta, o sea, yo me sentía, o sea, como una desproporción ridícula, ¿no? Y me acuerdo cuando terminábamos las presentaciones y tal, mis compañeros siempre muy alegremente decían, bueno, alguna pregunta, ¿sabes?, al público. Y yo, o sea, yo me aterrorizaba hacer una pregunta porque yo pensaba, digo, y si no sé la respuesta, ¿no? Yo que soy la experta, ¿no? Bueno, tardé varios años en aceptar que si no sabía la respuesta a una pregunta no pasaba nada. Y poco a poco empecé a mirar a los clientes con los que tenía que interactuar con el deseo de aprender de sus preguntas, en lugar de mirarme solo a mí misma y hacer una perfecta ejecución, ¿no? Porque, ¿de qué sirve hacer una perfecta presentación o ejecución si no has mirado a la persona que tienes delante a los ojos, ¿no? A día de hoy me sucede, se lo comentaba en la comida a ellos, ¿no? Que cuando es domingo, ¿no? Y pienso en la semana que tengo por delante o si es el día anterior a no sé, a una reunión importante o algo así, a veces siento un poco el peso, ¿no? Del agobio del día siguiente, ¿no? Pero la realidad es que cuando sucede la semana o el evento o la reunión, nunca es tan horrible como yo me la había imaginado, ¿no? O sea, como que yo siempre tiendo como a pensar que se va a acabar el mundo, ¿no? Un compañero una vez me dijo un día, Blanca, es lunes, ¿no? Quedan 4 días de la semana, o sea, no te estreses, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, en mi experiencia, esclavitud es mirar el trabajo como una larga lista de cosas que tengo que hacer o decisiones que tomar o situaciones difíciles que afrontar, pero sobre todo es concebirme sola delante del desafío de la vida. Gracias. Entramos en el segundo bloque, exigencia de totalidad. Giussani, en su libro El yo, el poder y las obras, habla de una mentalidad que tiende a reducir el trabajo y a considerarlo simplemente como un factor de producción, una prestación inevitable, un destino de esclavitud ineludible o en un derecho. En todos estos casos, la fatiga del hombre
carece del sentido es como el esfuerzo de un hombre que camina con los ojos vendados. Es entonces cuando el trabajo empieza a volverse insoportable. Dice Giussani, en que despertarse por las mañanas puede llegar a ser desesperante. Giussani nos propone ir al fondo de lo que significa el trabajo y él define con una frase que personalmente me encanta y que es: el trabajo es la expresión total de la persona. Empiezo por ti ahora, Blanca. Vale. ¿Qué es lo que mueve la persona para ir a trabajar? Porque no nos basta simplemente con cumplir nuestras necesidades básicas y verdaderamente qué buscamos. Bueno, yo creo que si miramos todas nuestras experiencias, siempre que empezamos un trabajo nuevo estamos llenos de ilusión, no lo esperamos todo, deseo de aprender, te comes el mundo, ¿no? Y luego cuando pasa el tiempo, pues empiezas como un poco a verle la pega a todo, ¿no? Mi jefe no me gusta, mi compañero me hace la vida imposible, me aburro, ¿no? Recuerdo un día, estaba con un compañero de trabajo con el que llevaba mucho tiempo trabajando y de pronto un día íbamos caminando y me dijo así de pronto, Blanca, ¿tú crees que a alguien realmente le interesa lo que hacemos? ¿No? Que lo que hacemos son modelos que miden el riesgo de impago de clientes, modelos de capital, ¿no? Me decía, ¿crees que a alguien verdaderamente le interesa, ¿no? lo que hacemos? ¿no? Y a mí me llenó de ternura su pregunta porque entendí que había como una exigencia de significado, no solo en el trabajo, sino en la vida, ¿no? O sea, que lo que hacemos, que todo el tiempo que dedicamos, ¿no? que sea útil, ¿no? Que tenga un valor, o sea, es un deseo que todos tenemos, ¿no? O sea, al final el trabajo es el lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo, ¿no? Y no puede ser en vano, ¿no? Las 8 o 10 horas que yo paso en mi trabajo y que tenga que esperar a que termine o irme de vacaciones para poder disfrutar, ¿no? Y bueno, quería contaros un ejemplo, un par de ejemplos. Hace un par de semanas tuve que ir a Dubái por trabajo porque teníamos como una reunión de todos los equipos de consultoría de mi empresa a nivel global y fuimos a Dubái. Yo he estado muchísimas veces en Medio Oriente, Oriente Medio por trabajo. Había estado en ciudades con muchísimo dinero como Abu Dhabi, Doha y tal. Pero cuando llegué a Dubái el otro día flipé en colores o sea, el derroche de lujo exagerado. O sea, yo estaba ahí y digo, esto es todo exagerado, ¿no? O sea, unas rascacielos por todas partes, los hoteles infinitos, los centros comerciales abiertos hasta las 12 de la noche durante la semana, la gente ahí comprando, o sea, un consumismo, me pareció todo exagerado, ¿no? Y me recordó un poco una frase, ahora que he citado a don Giussani Ignacia, una frase de un libro de don Giussani, que se llama El sentido religioso, que dice, durante el día me distraigo intentando vivir intensamente, así consigo olvidarme de mí y de mi propia miseria. Los días en Dubái me di cuenta de cómo el lujo y el bienestar se pueden convertir en una droga que te separa de la realidad. De hecho, una actividad de equipo que hicimos una de las tardes nos llevaron a disparar con pistolas de verdad. Yo nunca había disparado con pistolas, esta era la actividad de equipo que yo no entiendo bien en qué, pero bueno, nos llevaron a disparar, ¿no? Y no sé, yo me sorprendió porque dije, joder, estamos en medio del conflicto, ¿sabes? De la guerra, donde la gente se dispara para matarse y nosotros estamos aquí jugando a las pistolas, ¿no? O sea, me pareció como una falta de realismo, ¿no? O sea, digo, al final, a veces, ¿no? El tenerlo todo, el aburguesamiento te duerme, te separa, ¿no? Pierdes el contacto con la realidad que está alrededor de ti, ¿no? Pero me sorprendió muchísimo durante los días en Dubái algunos encuentros que tuve con algunos compañeros, ¿no? Por ejemplo, un día volviendo al hotel, un compañero me dijo,
Blanca, me siento como incómodo en esta ciudad, ¿no? No veo el momento de volver a casa y abrazar a mi mujer y a mi hija, ¿no? O, por ejemplo, en una cena, otro compañero que hace un par de años había tenido había tenido un brote psicótico por la presión del trabajo y estuvo de baja mucho tiempo, y bueno, en la cena pues me estuvo contando cómo su vida había cambiado a raíz de lo que le había sucedido, ¿no? O sea, cómo su vida estaba totalmente centrada pues eso, en la performance, y cómo este hecho le había como redimensionado toda su vida, ¿no? Y fue una cena súper bonita, o sea, el diálogo que tuvimos, ¿no? Y cuando terminó me dijo: Blanca, ¿qué cena más bonita? Entonces puede suceder también en el trabajo una conversación así, ¿no? Y me sorprendió mucho porque dije, realmente era como si fuera una cosa que él esperara de siempre, ¿no? O sea, que la vida pueda ser una, no fuera y dentro del trabajo. Me pareció muy bonito, o sea, como durante estos días allí, ¿no? Poder ver el deseo de totalidad, como decíamos, ¿no? El deseo de totalidad en el corazón de mis compañeros, ¿no? Y otra cosa que quería contar es que... ¿Tengo tiempo? Sí, sí. Hasta con esta belleza, hasta que no nos manden callar, seguiremos. No, otro momento muy importante para mí fue la vuelta al trabajo después del COVID. Allí en Londres yo estuve 2 años teletrabajando 100%, sin tocar la oficina, sin pisar la oficina, pero en realidad la vuelta al trabajo se ha convertido en opcional. O sea, nosotros no tenemos la obligación de ir a trabajar, y en una ciudad como Londres, os podéis imaginar, pues la gente no quiere ir a trabajar porque ahorras muchísimo tiempo y dinero, ¿no? Entonces la gente necesita, mis compañeros yo lo veo que necesitan como una razón para ir a la oficina, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que necesito una razón realmente para quedarme en casa. Yo tardé tiempo, o sea, me preguntaba mucho cuál es la diferencia o sea, ¿hay realmente una diferencia entre trabajar por vídeo y trabajar en persona en la oficina, ¿no? Porque aparentemente, eso es como una mentira, ¿sí? O sea, aparentemente todo es igual, ¿no? Pero en realidad me he dado cuenta de que no lo es, ¿no? Porque a través del vídeo no puedo ver la profundidad de tus ojos, ni puedo dejarme provocar por la corporidad de tu persona, ¿no? No es lo mismo a través de un vídeo, ¿no? Como yo me siento provocada por el otro, ¿no? Entonces, durante estos años me ha sucedido de ir a la oficina y estar sola a veces, pero en realidad para mí, o sea, no pierde ningún valor, ¿no? O sea, evidentemente es deseable que uno vaya y se encuentre con alguien, ¿no? Pero me he dado cuenta de que el valor está en el deseo que yo tengo de ir a encontrarme con el otro, ¿no? Y en esperar a que el otro, tarde o temprano, también llegara, ¿no? Sí, ¿no? No. Ah. No, bueno, Gracias. Para terminar, o sea, quería decir que yo, en mi experiencia, o sea, el trabajo, por definición, es algo árido. Sin embargo, bueno, en Londres la gente cambia muchísimo de trabajo, o sea, cada 2 o 3 años en el sector financiero, sobre todo porque hay muchísimas ofertas y tal, la gente cambia, se cansa y cambia porque te dan más dinero en otro sitio y tal. O porque buscas una novedad. O sea, yo me he dado cuenta de que si porque el trabajo es árido cambio, es probable que me encuentre con las mismas preguntas y las mismas provocaciones en el nuevo, ¿no? O sea, la aridez y las preguntas al final son inevitables allí a donde vas. Yo disfruto, lo que he aprendido en estos años es a disfrutar de la posibilidad de ir al fondo de lo que hago y de excavar el pozo, ¿no? Como decía nuestro amigo Carras, que siempre hay como la posibilidad de ir más al fondo, ¿no? Y después de 10 años en la misma empresa veo que se construye, a propósito de tu pregunta, ¿no? Se construye profundizando en las cosas que parecen haber dado totalmente de sí. Y sin embargo puedo seguir yendo al fondo y puedo también ser creativa en la forma, porque yo cambio cada día, ¿no? Y puedo también encontrarme con el otro. ¿Hola? ¿Se oye? Sí. Y bueno, para terminar esta pregunta, perdón que me he alargado un poco, pero o sea, yo quería decir que el trabajo es el lugar donde el hombre espera la realización de sí mismo, espera un reconocimiento, una satisfacción, pero más que nada el hombre espera sentirse amado y estimado. Por eso es en el encuentro con el otro donde yo puedo, o sea, realmente construir. Totalmente. Gracias. Alejandro, sí. ¿Qué es lo que mueve a Alejandro a ir a trabajar
porque no te basta simplemente con cubrir tus necesidades, o a lo mejor sí basta, lo que yo he escuchado no basta, pero... Me mueve la pasta. Eso quedaría fatal. No, muy bonito, Blanca, lo que decías, ¿no? De que en el fondo, ¿qué buscamos, no? ¿Qué buscamos? Buscamos la felicidad y buscamos ser queridos, ¿no? Y eso, que es lo que buscamos todos los seres humanos, ¿no? A veces es un poco injusto porque lo queremos conseguir, por ejemplo, le ponemos toda esa responsabilidad al trabajo, ¿no? El trabajo nos tiene que hacer felices y ser queridos. O a la pareja tiene que hacernos felices, completarnos y tal, ¿no? Y cuando eres más joven, porque yo veo esto como un camino, ¿no? El que se va aprendiendo, ¿no? Ese camino hacia tu felicidad, no exento de baches, putadillas que te van pasando en la vida, que además esos baches vienen bien, ¿no? Porque normalmente ¿Este soy yo? No, soy yo. Bombardeo. Pues cuando eres joven, en ese camino, ¿no? Cuando eres más joven o más inmaduro, porque puede ser mayor, pero no tener claras algunas cosas, ¿no? Al principio estás buscando ese reconocimiento fuera, estás buscando todo fuera, ¿no? Desde el colegio estás buscando la nota buena, en el trabajo estás buscando un buen puesto, un buen salario, que te pasen la mano por encima, la fama, en el caso de la gente que nos dedicamos al mundo del arte, las publicaciones. Estás buscando fuera en personas, estás buscando tener experiencias, viajes, sexo, acumular un montón de cosas que están fuera, ¿no? Y luego, en ese caminar, en esa ir madurando que es la vida, pues te vas dando cuenta que la felicidad de la que hablamos está adentro. Que a lo mejor lo que conviene es mirar adentro, ¿no? Que a lo mejor para que te quieran es más importante, o lo primero sería quererte tú mismo. Para eso tienes que conocerte, porque no se puede querer lo que no se conoce, ¿no? Si tú no te conoces, no te puedes querer. Y desde ese punto de vista, cuando tú pues empiezas a quererte, puedes querer más honestamente a los demás, no porque te vayan a dar algo. Y esa felicidad pues la vas compartiendo, ¿no? No se la estás pidiendo al trabajo ni se la estás pidiendo a tu pareja, sino que un poco la vas compartiendo en el trabajo, en la pareja, en las relaciones, en la amistad, ¿no? Y se va difuminando, ¿no? Para un arquitecto como yo, pues siempre bueno, había un arquitecto muy famoso italiano que se llamaba Carlo Scarpa, que en la portada de la Universidad de Arquitectura, el Instituto de Arquitectura de Venecia, escribió en el hormigón unas palabras, ¿no? Y que eran verum ipsum factum, decía. La verdad está en el hacer, ¿no? Un poco la sociedad de hoy, ¿no? También, ¿no? Pero para un arquitecto esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque los arquitectos intentamos construir, estamos con una serie de personas, hacemos un equipo e intentamos hacer algo, ¿no? Esa frase aquella me encantaba, siempre la tenía en el estudio, ¿no? La verdad está en el hacer, vamos a hacer. Pero como digo, con el tiempo te vas dando cuenta que también hay otra verdad que equilibra esa, ¿no? Que es que la verdad también está en el ser, sencillamente en el ser, sin hacer nada, sin esperar nada, solamente en estar, en contemplar, en disfrutar, en reír, en ver pues esa belleza que decíamos del mundo, de la amistad y de cada momento, ¿no? Y en esos equilibrios creo que inestable está la felicidad, porque es muy difícil, a veces es como una mesa con tres patas, ¿no? Y que si falla alguna, tenemos el cuerpo, tenemos la mente, tenemos el alma, tenemos que ir trabajando las cosas casi en paralelo, y como falla una patita de esa mesita, se derrama todo, ¿no? Y todos los días tenemos que volver a levantar la mesita e intentar seguir buscando eso, ¿no?
Ahora. Sí. Pues, yo estoy escuchando y es verdad que me siento identificado con ese deseo. Yo siempre he tenido como el deseo de que la vida valga la pena. O sea, y eso es lo que, ¿no? Y entonces, no podría ser que el trabajo no ayudara, colaborara a que la vida fuera una vida grande. Yo siempre he tenido esa sensación. También es verdad que yo he tenido la suerte de ver a padres, abuelos, para los cuales el trabajo lo vivían como un lujo, o sea, les gustaba ir a trabajar, al margen de a lo que se dedicaran, y lo hacían como conscientes de de lo que les construía a ellos y construía el mundo. Entonces, tengo un amigo que es amigo de alguno más, de ti también, Ignacia, que el otro día dijo una cosa, dice, yo he tenido una gran suerte. Dice, éramos 10 hermanos, había poco dinero en casa, mis padres pues justito, dice, pero mi padre se iba silbando a trabajar y mi madre cantaba en casa. Yo creo que es una forma como de sintetizar de una forma muy interesante como una posición de la vida, una posición positiva de lo que es la vida. O sea, nadie, bueno, me imagino, un poco yendo a lo que iba, no creo que tuvieran mejores condiciones hace 40 o 50 años ese hombre que las que tuviera cualquier persona ahora. Dice, iba silbando a cantar. Entonces, yo me reconozco un poco en esta mirada, ¿no? de esta positividad de la vida, no porque haya una vida exenta de problemas, Por supuesto. pero que sí que tienen un significado, ¿no? Es muy típico también aquella frase de decir, uno cuando mueve, ¿no? Cuando en la Edad Media construían pues las catedrales, uno podía tener la sensación de que movía piedras o podía tener el sentido último de su trabajo de que estaba favoreciendo la construcción de una catedral. Entonces, haciendo lo mismo, te cambia la posición ante el trabajo. Y no es un tema de autoconvencerte, es de tener una mirada muchísimo más abierta de qué es lo que estás haciendo. Entonces, yo tengo la suerte de tener amigos que me ponen esto delante también. Amigos profesores que no miden las horas para estar con sus alumnos. Es que se me acaba a las 4, me tengo que ir y ya está, ¿no? Que dan su disponibilidad para que los alumnos vengan a casa, para fin de semana hacer estudiativa, tengo 2 amigas, pues una médico que se apunta cuando se va a ir a Benidorm con su marido, para que la próxima vez preguntarle, oye, ¿cómo fue el viaje a Benidorm? Y otra que negocia la vida, siendo médico igual que la otra, por los viajes que hace, porque el trabajo para ella es un sacrificio. Entonces, yo me pongo delante de estos ejemplos y digo, joder, me parece mucho más atractivo el que da la vida que el que negocia con las cosas. Totalmente. Pero no por nada, no es un tema de voluntarismo ni de ser masoca, ¿no? Es que estas personas que viven así, son más felices, porque si negociar con la vida, negociar con las horas te diera la felicidad, pues tendríamos la fórmula perfecta. Y sin embargo me descubro viendo gente que es capaz de vivir así, y por lo que decía Blanca, porque el trabajo no es solamente el trabajo, es parte de una vida completa. Entonces, a sus hijos les educa tanto ver a sus padres dar la vida así, o mucho más, que estén una hora más con sus hijos jugando a no sé qué. Porque, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con Blanca. Es verdad que yo siempre he trabajado muchas horas y nunca ha sido un problema, ¿no? Fin de semana, o sea, porque tenía la sensación de que construía el mundo, pero sobre todo me construía a mí mismo, ¿no? Entonces voy a trabajar por esto, porque quiero ir silbando al trabajo, porque voy silbando al trabajo. Gracias. Yo me quedaría aquí toda la tarde, o sea, porque casi me he distraído que estamos en una mesa redonda sobre el trabajo y estoy disfrutando muchísimo. Pero llegamos al último bloque.
que permite ser libres. El deseo es lo que mueve y ha movido al hombre desde siempre. El deseo que llevamos dentro, que ya se ha intuido en todo lo que aquí se habla, es lo que nos empuja a dar lo mejor de nosotros en cada ámbito de la vida. Y ojo, está muy bien desear y mucho. En el ámbito laboral, lo que es más humano, lo que es más correspondiente con el corazón del hombre, es desear crecer, aprender, dar lo mejor de uno mismo. Otra cosa muy distinta es la esclavitud en la que el hombre se descubre encadenado cuando se pierde de horizontes de deseo y se transforma en una dependencia porque no llega siquiera a intuir el valor de su trabajo. Alejandro, te lanzo ahora a ti, en primer lugar, que nos permite romper con esta forma de esclavitud que hemos identificado como contraposición, que significa ser libres dentro del trabajo, que lo hace posible. ¿Qué ejemplos tienes? ¿Qué significa ser libre en el trabajo? Yo creo que se aspira a ser libre y aspiramos todos a esa libertad, pero nunca es perfecto, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Es importante que lo bueno sea un poquito más siempre que lo malo, ¿no? Yo creo que el enemigo de esa libertad, de esa felicidad, suele ser el miedo, ¿no? El miedo es el gran enemigo, ¿no? Si tú no tienes, por ejemplo, tus necesidades básicas cubiertas, si no tienes pan, si no tienes una casa, pues difícilmente vas a estar libre de ese miedo, ¿no? Cada día, ¿no? Y ese miedo lo tenemos todos y lo estaba contando también Blanca, ¿no? Miedo en el trabajo, miedo al jefe, miedo a cumplir expectativas, miedo a fallar, ¿no? Y hay que intentar huir del miedo lo máximo posible, ¿no? Y cuando te das cuenta que lo estás mascando, que estás proyectando esa reunión que va a ir fatal, que vas a hacer el ridículo, que te vas a quedar sin palabras en la mesa redonda, todas esas historias que te asaltan, pues hay que intentar por lo menos ver qué te está pasando y respirar y intentar evitar ese miedo y ser libre, ¿no? A mí algunos amigos me dicen, claro, tú eres un feliz, tú eres un tío feliz, porque claro, tú eres un artista, tú eres arquitecto, ¿no? La arquitectura, como otras profesiones, es vocacional, ¿no? Es una llamada, una inclinación. Entonces, tú disfrutas mucho con lo que haces. En tu profesión no hay una diferencia tan clara entre el ocio y el negocio, ¿no? Porque ser un humanista, ser un artista, pues también eso es una búsqueda espiritual de alguna manera, estás mezclando la contemplación con la acción, ¿sí? Todo eso es muy bonito. Y es verdad que la arquitectura es preciosa y me llena y que es fantástico poder levantar con un grupo de gente un edificio y tal, pero también tiene sus marrones, ¿no? Nunca mejor dicho, a veces estás diseñando y pensando en la luz y pensando en cuestiones metafísicas y otras tienes que meter la cabeza en una arqueta, en una alcantarilla, ¿no? Para ver cuál es el problema del saneamiento, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que no depende de tu oficio, de tu profesión, que hay que buscarle un sentido, que cualquier oficio, cualquier profesión desarrollada con amor, te llena, ¿no? Cuando tú le ves, tienes esa vocación de servicio, porque el miedo es terrorífico, pero tiene un medicamento, ¿no? Que es el amor, ¿no? Y si tú le pones amor a lo que haces y ves que sirve para algo, y sobre todo cuando comprendes que estás ahí por más, pues ahí te cambia y el miedo baja mucho, ¿no? Ya les quería, en este sentido, ¿no? Que no hace falta ser médico, vocación, arquitecto, ser sacerdote.
Me permito recomendarles una peli que vi hace poco y que te decía el otro día, Ignacia, de Wim Wenders, Perfect Days, Wim Wenders. No les voy a hacer ningún spoiler, ¿no? Pero va sobre la vida de un señor que se dedica a limpiar los baños públicos de Tokio. Y hasta ahí puedo leer, ¿no? Véanla. Recomendada. Gracias. Gonzalo, ¿qué permite ser libres a la hora de ir a trabajar? ¿Qué es ser libre? Pues evidentemente en una sociedad donde uno se puede concebir solo, individualista, el peso que debe ser sentir que todo depende de ti debe ser aplastante. O sea, y eso seguro, ¿no? Como decía Alejandro, un amor, ¿no? Una compañía, fe, a mí me ayuda la fe. O sea, saber que independientemente de que no estés a la altura de lo que tú esperas de ti, porque todos esperamos mucho de nosotros, ¿no? Siempre son injustos los demás, porque nosotros, o sea, tener un lugar seguro donde independientemente de tus capacidades se te quiera, un matrimonio, una familia, unos amigos, una comunidad que te permite vivir, te da todo lo que necesitas para ponerte en el mundo sabiendo que no tienes toda la responsabilidad. Entonces, a mí me parece que para mí es fundamental. Yo estoy en este proyecto, que lo último que decías, ¿no? Estoy ahora desde hace unos años, invertí en una compañía. Claro, primero dices, ¿cómo inviertes en compañías cuyo éxito puede estar a tan largo plazo y el fracaso es mucho más probable que el éxito? Joder, solo lo puedes hacer si la realidad es positiva, si no se te va a medir en la familia, en los amigos, por lograrlo o no lograrlo, sino por el camino que haces. Entonces, por eso yo reconozco que mi trabajo es vocacional por esto, porque me permite entender mejor la vida. No depende del corto plazo, sino yo tengo que saber si hoy mi día vale la pena, sin tener un reporte de esto va a tener éxito o no va a tener éxito. Entonces, el lugar, el amor, la fe, en mi caso, pues, ¿no? Un Cristo presente, que me ama independientemente de todo y que me da un horizonte de lo que es la vida infinito. Entonces, claro, el peso de un año o de un día respecto al infinito, podéis entender que pesa muy poco. Entonces uno vive muchísimo más tranquilo. Gracias. Blanca. Bueno, volviendo al ejemplo al principio sobre la esclavitud, para mí el camino que he hecho estos años ha sido un camino no tanto de dominar las materias, o sea, no sentirme experta de los temas con los que tengo que trabajar, sino que el camino de estos años para mí ha sido aceptar que soy limitada, que si me equivoco me puedo corregir y que mi valor no está en lo que hago. Esto es lo que me ha dado paz y me ha hecho libre durante estos años, ¿no? Al principio me acuerdo que llegué a preguntarme, ¿no? en mi agobio inicial, llegué a preguntarme, ¿y si no eres realmente capaz de hacer este trabajo, ¿no? ¿Y si te despiden, ¿no? ¿Terminaría tu vida? Y en realidad me di cuenta de que mi vida es mucho más que mi trabajo, que hay un destino bueno sobre mi vida y que este permanece aunque yo perdiera mi trabajo, ¿no? El año pasado, os cuento un par de ejemplos también, el año pasado tuve que despedir a 2 personas de mi equipo y fue uno de los momentos laborales más difíciles de mi vida, sobre todo por la forma en la que lo tuve que hacer, porque lo tuve que hacer por vídeo, no podía hacerlo en persona, tenía que ser por vídeo, sin preaviso, o sea, ellos no sabían, las personas, cuando se conectaban al meeting, a lo que iban. Era un despido inmediato, o sea, al colgar la videollamada se desconectaba su ordenador del trabajo y además tenía que leer un guión del que no me podía salir por cuestiones legales. O sea, una cosa horrible, súper inhumana, ¿no?
Me acuerdo que la noche anterior dije, bueno, mañana por la mañana voy a ir a la piscina a nadar porque estaba tan nerviosa que digo, así me relajo y, ¿sabes?, me distraigo hasta que, yo qué sé, llegue la hora, ¿no? Preparé todo, me compré el ticket de la piscina, tal, es que, bueno. Y por la mañana cuando me levanté dije, yo no quiero ir a la piscina. O sea, de pronto sentí como un deseo muy fuerte como de mirar a la cara este hecho que tenía que vivir, ¿no? Y estuve allí hasta la reunión, o sea, sentí el deseo de que los 10 minutos que tenía que estar con cada uno de estos chavales por teléfono fueran lo más humanos posibles, ¿no? Y entonces me puse allí a leerme, releerme el guión, ¿sabes? No me podía salir, pero bueno, yo lo leía para arriba, para abajo, ¿no? Y sobre todo recé por estos dos chavales para que ese momento, dentro de lo horrible que era, pudiera ser una oportunidad para ellos también, ¿no? Y fue un momento de muchísima tensión y cuando colgué me acuerdo que me puse a llorar, pero me di cuenta de que lloraba sobre todo de conmoción por sus vidas, ¿no? Y por un deseo de bien. Esta libertad te permite también mirar a los otros con una gratuidad, ¿no? De la que a veces ni siquiera te das cuenta. Por ejemplo, me pasó otra vez con un compañero de trabajo que, bueno, pues un día hizo una cosa mal y yo me enfadé mucho y al día siguiente, sin proponérmelo realmente, pero llegué a la oficina y le traté como si no hubiera pasado nada el día anterior, ¿no? Y me acuerdo que al cabo de varios meses, en la evaluación anual que teníamos que hacer, me sacó el tema y me dijo, Blanca, estoy todavía en shock, ¿no? Porque, o sea, trabajando contigo me di cuenta de que cada día es como que volvemos a empezar, ¿no? Es como borrón y cuenta nueva, o sea, no me siento juzgado por mi error, ¿no? O sea, que yo me di cuenta que mi responsabilidad, más allá del trabajo bien hecho, es crear las condiciones para que mi equipo trabaje bien, crear un ambiente donde el otro se siente estimado, valorado y pueda ser libre. Otro ejemplo, en uno de los viajes que tuve que hacer a los Emiratos para un workshop con un cliente, me acuerdo que era una sala enorme con un montón de gente, ¿no?, haciendo este workshop y tal. Y había un chaval nuevo que acaba de llegar allí del cliente, como muy verde y tal. Y hizo una pregunta bastante, un poco básica, ¿no? Y entonces sus compañeros la taparon, o sea, como que un poco la ignoraron y, bueno, salieron se cambió la pregunta, ¿no? Y cuando terminó un poco la discusión, al cabo de un rato, yo cuando terminó volví a la pregunta de este chico, ¿no? Y le dije, y le respondí a la pregunta, ¿no? Y se le iluminó la cara, ¿no? O sea, y me acuerdo que al final cuando terminó todo el workshop y todo, vino con un papel, con unas fórmulas que había puesto allí, un razonamiento que había hecho, ¿no? Y todo ilusionado me lo quería contar, ¿no? Y me hizo darme cuenta de esto, ¿no? Que cuando uno se siente afirmado y estimado, es como que brota todo su ser, ¿no? Y quieres comunicar al otro que te ha querido todo lo que tienes dentro, ¿no? Toda tu idea. Y bueno, quería terminar diciendo que todo esto, en realidad, como habéis dicho también vosotros, ¿no? Es posible dentro de una compañía de amigos que me corrigen, que me guían, que me quieren y que me acompañan en la fatiga y en la aridez del trabajo. Tengo la suerte de trabajar con un amigo muy cerca en el edificio de al lado de un amigo muy querido que trabaja en banca de inversión, y todas las mañanas quedamos en la puerta del edificio antes de empezar a trabajar y juntos el Salmo 130, que dice así, dice: Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espera, Israel, en el Señor, ahora y por siempre. Porque nuestra vida, si no es petición, se vuelve esclava de nuestra propia medida y capacidad. Gracias. Tenemos que terminar. Está todo dicho. Yo estoy conmovida. Y eso que soy una persona dura, pero creo que esto es de una belleza que se impone por sí misma. Cada uno pues que haga cuentas con lo que hemos vivido aquí esta tarde.
había preparado una conclusión, pero no tiene sentido. A continuación, a la salida tendrán disponible la venta de libros. Justo cuando se baja la escalera, porque me acaban de poner explicar muy bien dónde se hace la venta de libros, cuando se baja la escalera hay muchísimos libros. Interesantísimos. Les recomiendo todos, si son compradores de libros compulsivos como yo, pues les recomiendo muchísimo. Y podrán reservar los pases de la exposición con el título El sí que teje la historia. Hoy de las 20 a las 20:30, me temo que ya no será posible. Mañana de 10 a 10:30, de 1:30 a las 2. Además, tendrán disponible un breve vídeo de la exposición en la sala de proyecciones hasta las 19. Le invitamos a participar del próximo encuentro, que será a las 21 en el patio central, situada en la planta baja, donde se hará un viaje a través de cantos con el título Notas que cambian. Tiene a vuestra disposición una zona de taberna que estará abierta hasta dentro de un rato para disfrutar de una buena compañía con comida y bebida. ¿Cómo llegar a la taberna? Pasando por la mesa de libros, todo enfrente, y es esa puerta justo cuando termina la mesa de libros. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias.